Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad. Don Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani. Buenos días, don Luis, don Freddy, Johanna. Bienvenido. Buen día. Buenos días. Mire, don Andrés, usted ha venido en un buen momento. La prensa recoge hace varios días de la intensidad de las interrupciones del servicio eléctrico. Hay un reporte esta mañana de Pedro Brán y otras zonas. Entonces yo creo que a usted le corresponde decirle a esa gente, decirnos a nosotros, decirle al país, ¿qué es lo que está pasando? Mire, don Dani, lo que ocurre, y es algo que nosotros hemos venido señalando desde el año pasado, y por eso hemos tomado una serie de acciones, es la fragilidad del sistema eléctrico dominicano. El sistema eléctrico dominicano lamentablemente acusó durante décadas de falta de planificación. Aquí le vendieron a la sociedad dominicana que con una planta se iba a resolver todo el problema. Y la verdad es que cuando una planta no es la solución del problema, es la cotidianidad del sistema. Cuando llegó la planta, ya sencillamente la demanda se había comido. Cuando habla de la planta, habla de Punta Catalina. Sí, de Punta Catalina. Durante 8 años aquí se le estuvo diciendo a la República Dominicana, con Punta Catalina se resuelve todo, y no era verdad. Ahora, ¿qué hemos hecho? Se decía que se resuelve exactamente los apagones, que no iba a haber más apagones. Bueno, es que los apagones ocurren por varios motivos, pero si es por tema de generación, la demanda eléctrica es constante, es creciente de manera constante. Simplemente pensemos en algo. ¿Qué es lo primero que hace un ciudadano cuando tiene algún incremento en sus ingresos? Compra un electrodoméstico. Y eso es consumo eléctrico. Si la economía crece, crece el consumo eléctrico. Entonces... Y eso está bien, no está mal. No, eso es una presión agradable para el sistema. O sea, esos son de los problemas que las sociedades deben de querer tener. Agregue la construcción. Cuando la construcción crece, hay más casas. Ahí sí se va. Y aquí está creciendo hoteles y construcciones todos los días. Bueno, yo le puedo decir un solo caso. El caso de Santo Domingo Este. Yo crecí en esa zona y me mudé hace un tiempo, hace ya muchos años, para el Distrito Nacional. Pero cuando... ¿Usted vive en la capital ahora? Eso es la capital también. Yo vivo y me crié en la capital. La cuestión es que ahora usted anda lo que era el hipódromo. Sí, no, eso era sencillamente... Monte y era una zona de exploración que uno se metía en unos manantiales que habían en la zona. Y hoy eso está totalmente urbanizado. Viven miles y miles de personas en esa zona. Eso es consumo eléctrico. Entonces, Astacio, ¿qué le podemos decir? Exacto. ¿Qué noticia alentadora le damos a esa gente que se está quejando por los apagones? Mira, las interrupciones que hemos tenido en los últimos días han sido causadas por déficit de generación. La semana pasada tuvimos a 2 grandes plantas que salieron por una, que es la Central 1 de Punta Catalina, que está en un mantenimiento mayor, el cual termina a finales de este mes. La otra fue AES Andrés, que tuvo un inconveniente, un problema en su turbina de vapor, pero que ya está resuelto y está en línea. Ayer ocurrió, el fin de semana prácticamente no tuvimos interrupciones. Ayer ocurrió que, como ustedes saben, desde hace unos años, República Dominicana está, como todo el Caribe, luchando contra el sargazo. Una gran cantidad de sargazo llegó a la zona donde opera, a la zona de Jaina, lo que obligó a que la central de Itabo saliera por unas horas. Lamentablemente fue a las 5:29 y esas horas transcurrieron entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. ¿Y de qué forma el sargazo impide? Usted sabe que las plantas de carbón realmente son turbinas de vapor. Ese vapor es por agua que se recoge del mar, se calienta y se inyecta de nuevo al mar. Entonces, cuando hay sargazo, la planta tiene problemas para el bombeo del agua. Entonces, hay que limpiar las rejillas. Lamentablemente, es un problema que ya es recurrente en los últimos años, producto del sargazo. Hoy también... Pero, Andrés, conforme a lo que plantea Dani, lo que informa, también en el este hubo alguna dificultad con las plantas por ahí
esa zona de Monteplata, del misma región? Es que cuando hay... ¿O es producto de esto que se proyecta? Sí, cuando hay un problema de generación, el problema se ve en todo el territorio. Porque, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque las distribuidoras tratamos de... bueno, primero el sistema eléctrico tiene que estar equilibrado. Entonces, si hay un déficit, se trata de que se deslastre de forma más o menos paritaria en las 3 concesiones. Por el otro lado, nosotros tratamos de que se rote el deslastre en los momentos de déficit para no cargar demasiado a un sector determinado. Entonces, sí va a ocurrir que cuando estamos en esta situación, haya desabastecimiento por 3 horas en este sector, reabastecemos acá y se va 3 horas en el sector. Se busca equilibrio. Se busca el equilibrio. ¿Y entonces el apagón de ayer ya está resuelto o se proyecta que hoy sigan produciéndose esos apagones? Al día de hoy esperamos también, ya la planta de Itagua entró. Ahora también esto coincide con que estamos entrando, cada día hace más calor. Exacto. Entonces cada día la demanda es más alta. Entonces hoy debe de entrar otra central que estaba en mantenimiento, que es la central 6 de los Minas 6, que eso nos va a aportar otros 100 megavatios. La idea es que ya todo el problema esté completamente, ya esto debe estabilizar el sistema entre hoy y mañana. Y ya a final de mes, cuando entre Punta Catalina y las otras 2 unidades de Dominican Power Partners, no debemos de tener la situación habitual y no debemos de tener ninguna interrupción, al menos por causa de déficit de generación. Sabemos que pueden ocurrir interrupciones por causa de una avería que ocurra puntualmente en un sector. Eso puede ocurrir, no le miento a la población dominicana, trabajamos día a día para que esto mejore, pero vamos a lograr eliminar completamente las interrupciones por avería cuando logremos instalar una red inteligente y hagamos una modificación en la topología de la red que podamos alimentar a un cliente por más de un lugar. ¿Eso está en planes o está en camino? Estamos trabajando en ello. ¿Y qué tiempo tomaría eso? Porque eso es fundamental. Eso es un proceso bastante largo porque requiere también inversiones. Esto es un plan que hemos desarrollado para el mediano largo plazo en las distribuidoras, que va concomitante a los planes de reducción de pérdidas y mejora operacional establecidos en el pacto, que lo visualizamos a 6 años. ¿Tendría un costo para el cliente eso? La idea es que reduzca los costos para el cliente al ser más eficiente la distribuidora, pero sí va a exigir una inversión importante en el sector distribución. Ingeniero, ¿cuál es el aumento real de la tarifa eléctrica? Porque la gente dice que no es un 9%, como se informó. Mire, todos sabemos que la tarifa eléctrica cortada... Pero brindar el café a Don Dario para que no se enfríe. Andrés, permítame, sí, gracias, Iván. Cafecito. Cafecito, que se va a enfriar, el olor lo va a matar. Y usted ignorándolo ahí, ¿verdad? No, ignorándolo no, teniendo que atender a la pregunta, pero... Claro. Sí. Tómase una tacita, un sorbo de café. Gracias. Díganos ahora. Usted sabe que el café es verdaderamente el alimento del alma. Sí, y hasta ahora cae bien en la mañana. No, pero es que enciende el alma a esta hora. No, mire, la tarifa eléctrica, como todos habíamos convenido en el pacto eléctrico, llevaba un desfase de un 39%. Ese desfase se iba a ir cubriendo, o se va cubriendo, en ajustes periódicos de manera trimestral. Ahora, hay otro elemento que también contempla el pacto, que son las variaciones de los precios de los combustibles, la inflación y los precios de combustibles, inflación y tipo de cambio. Ahora bien. Perdón, Andrés, es decir, que ese 39% que se le debe aumentar a la energía eléctrica en ese esquema que se acordó en el pacto eléctrico pudiera ser mayor a partir de la compra del petróleo, ¿verdad? Del costo del combustible, o pudiera ser menor. Porque es un corte que se hace. Se establece el 2021 como una especie de año base. Pero lo que está ocurriendo es que está subiendo. En este momento. Lamentablemente, el pacto eléctrico no contemplaba, y creo que nadie en República Dominicana ni en el mundo contemplaba en 2021, que íbamos a tener la situación que tenemos con la guerra en Europa. Tenemos una guerra en Ucrania y Rusia y sencillamente tampoco se preveía
que la Unión Europea iba a tomar la decisión que tomó de desvincular su consumo energético de Rusia. Entonces eso ha creado lo que todos sabemos, esta volatilidad de precios. ¿Qué ha significado esto? El gobierno ha asumido prácticamente el 90% del sobrecosto. Para que tengamos una idea, la tarifa eléctrica, producto del aumento del precio de los combustibles, ha subido como un 5%, es lo que más o menos se justifica por ese lado. Pero para verlo así, el carbón mineral hace un año a esta fecha costaba unos $80 la tonelada. Sí. Ayer estaba transando a $420 la tonelada. De 80 a 400. A 420. El gas natural, que nosotros a esta fecha en el gobierno cerramos un hedge, un seguro, a $3.25 el millón de BTU, que me pareció muy gracioso que algunos teóricos de la oposición, de los dos colores, salieron diciendo que estábamos cometiendo un error, que esto era una locura. Hoy día el gas natural está a $8.35, se ha más que duplicado. Y lo del petróleo, todos lo sabemos, que de unos $50 el barril, ayer cerró a unos $114 el barril. Y hoy abrió a 115. Y hoy abrió a 115. O sea, estamos hablando de que ha habido un desplazamiento de los precios y el gobierno está asumiendo prácticamente el 95% de la carga. Esto se refleja en que lo que nosotros habíamos presupuestado en septiembre del año pasado, que preparamos el presupuesto y que trabajábamos sobre la base de los precios a futuros en ese momento, hablábamos de que la electricidad para la República Dominicana nos iba a costar unos 2.100, 2.250 millones de dólares. O sea, que el aumento será mayor a lo que había o lo que ustedes habían estimado, porque, bueno, o sea, partiendo de esas variables externas. Hay una cuestión, el gobierno está tratando de no transferir todos los aumentos a la población. O sea, es una decisión del presidente de la República de hacer el mayor esfuerzo en no traspasar todos estos aumentos, sobre todo en bienes, en servicios tan sensibles como la electricidad, que afectan entonces toda la cadena de precios interna. Entonces sí estamos trabajando arduamente, buscando también soluciones que permitan que el gobierno pueda financiar de manera sostenible estos aumentos, toda vez que así mismo como vemos, y ese es, tal vez en este momento es una promesa que se vea lejana, pero sí se prevé que en los próximos 24 meses sea el efecto contrario, tengamos unos precios bajos de energía, que es muy normal en estos ciclos económicos, en los que cuando hay precios altos de la energía, entonces hay un incremento sustancial de las inversiones y esto evidentemente lo que hace es que en el mediano plazo reduce los precios. 24 meses son 2 años, o sea más que o menos 2 años. 24 meses son 2 años, falta un tiempecito, pero yo pienso, Andrés, que la molestia principal de la población es que, o sea, más allá del tema de los apagones, es que la factura llega igual o mayor. Entonces, una familia o un sector que dejó de recibir 2, 3, 4 horas de energía, se supone que debe llegar con un consumo menor, porque se supone que en esas 4 horas no hizo uso, no tuvo un consumo de energía en su hogar. ¿Debe ser así o no, o estoy equivocada? Mira, Joana, probablemente en mayo, en la factura de junio, se verifique, porque todo este hecho de todo esto de las suspensiones y del déficit, lo que ha ocurrido en la última semana. Y de hecho es otra de las cosas interesantes, cómo van cambiando las discusiones en República Dominicana. Antes que hubiese suspensiones del servicio eléctrico, apagones, no era un tema de discusión porque era lo cotidiano. Los dominicanos estábamos acostumbrados a que la luz se iba a 8 horas todos los días, como poco. Hoy día estamos hablando de que hay un servicio ininterrumpido y la sociedad. Sí, nos desacostumbramos de los apagones realmente. Entonces, no, pero y eso está bien. Claro. Y es labor nuestra mantener esa costumbre, que es una costumbre sana. La costumbre de tener electricidad. Ahora bien, sí va en algunos hogares, esas 4 horas que pudo tener de interrupción en una semana, se reflejan en su factura. Ahora bien,
hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. Cada día son menos, pero aún está muy, muy diseminado en República Dominicana el uso de los inversores, que era una necesidad cuando teníamos 8 horas de apagón. Ustedes saben que el equipo eléctrico que más consume es el inversor. Porque Es una demanda. no, no, la realidad. O sea, que Se nos cuando termina el tengo tiempo. energía, estoy No, consumiendo no, porque energía. es que tú estás acumulando energía para desplazarla en el momento que no utilizas. Sí. O sea, es una realidad. Y entonces sí ocurre que cuando el inversor se descarga, cuando carga, consume. Sí. Pero por el otro lado, nosotros, ahora vienen los meses de calor. Sí, ya Habrá una demanda empezamos, mayor. Ya empezamos. Y viene la demanda mayor. Don Andrés, gracias, se nos terminó el tiempo. Luego le invitaremos para hablar sobre un tema importante en medio del esquema y es los proyectos de oferta para generación. O sea, ¿qué es lo que hay en carpeta con eso? No, de hecho, es algo interesantísimo porque esta administración es la primera administración que está planificando y el presidente de la República ha planificado la oferta eléctrica de República Dominicana Sí. por toda la década y por primera vez dentro del marco de la ley 12501. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos mañana de vuelta, Dios mediante.